¿Se escucha? Muy bien, hermanos. Pues buenos días, bienvenidos sean este domingo, tercer domingo de enero de este año, obviamente. Pues empezando este 2021. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y de nuevo estamos dispuestos a escuchar su palabra y a ser transformados por esta. Así que, hermanos, continuando en la serie de sermones del Evangelio según Mateo, continuaremos en el capítulo 8, en el versículo 14, por lo que vamos a la escritura esta mañana, hermanos, a leer esta parte del Evangelio de Mateo. Vamos a versículos 14 al 17 del capítulo 8 de Mateo. Si lo encontramos, nos ponemos de pie, por favor. Mateo 8, 14 al 17 dice así. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos tus bondades y misericordias que son nuevas cada día. Ruego, Señor, esta mañana, Padre, tengas a bien, Señor, hablar a tu pueblo, Señor, a través de mí. Utilízame como instrumento tuyo, Señor, y pon tus palabras en mi boca, Señor, para que tú seas el que hable a través de mí. Ruego tus bendiciones para cada uno de mis hermanos y amigos presentes, Señor, y de manera virtual, Señor, escuchándote esta mañana, Señor, que tú toques sus corazones, quites tropiezos de su mente, Señor, y podamos estar prestos, Señor, a lo que tienes que decirnos como pueblo, como hijos tuyos, como creación tuya, Señor, este día, para poder ser transformados por tu palabra, Señor, porque pedimos todas estas cosas de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, pues estamos en esta parte del capítulo 8 ya del Evangelio según Mateo. Estuvimos viendo el domingo pasado la parte anterior a esta, donde hubo una sanación, un milagro del Señor Jesucristo. Y esta mañana vamos a seguir avanzando en estos versículos, descubriendo lo que el Señor ha hecho y lo que el evangelista estuvo plasmando en su obra, de acuerdo a lo que él vio hacer a su Señor, al Señor Jesucristo, llevando a cabo su ministerio. Y Mateo nos deja plasmado aquí algo interesante, y no nada más vamos a ver esta mañana lo que Mateo estaba viendo y estaba escribiendo, sino también otros evangelios, específicamente los evangelios sinópticos, Lucas y Marcos, que también mencionan este acontecimiento. Esta parte de la escritura que acabamos de leer no solamente está registrada por Mateo, sino también por Lucas y por Marcos, que es este milagro que el Señor hace en la casa del apóstol Pedro. Por lo que, hermanos, en esta parte se nos relata un milagro de sanidad divina, una sanidad de la cual es objeto la suegra de Pedro. Vamos a ver los personajes que relata este pasaje y vamos a empezar a ver el contexto acerca de por qué Mateo y los demás evangelistas lo relatan de esta manera. Comparándolo con los otros evangelios, vemos que esto sucede en una ciudad donde el Señor había dado a conocer su ministerio abiertamente, que es esta ciudad en Capernaum, donde fue de que vivía Pedro, donde se encontraba también su suegra en ese momento. También a través de los otros relatos de los evangelios podemos deducir que era un día de reposo, era el día sábado cuando él llegó a esta ciudad. Vamos a ver que era un día en el que había desarrollado varias actividades. Nosotros tenemos ya yo creo un año solamente en los versículos o en los capítulos 6 y 7 de Mateo, donde empezó el famoso sermón de la montaña o el sermón del monte que el Señor dijo a sus apóstoles. Pero todo esto ha sucedido en un solo día, hermanos. Desde que el Señor subió al monte, dio este mensaje, después pasaron otros 2 milagros. Este es el tercer milagro que el evangelista Mateo relata.
Y lo que va a suceder a continuación, lo que sigue después, es solamente en un día de reposo. Interesante cómo nosotros podemos sacar toda esta enseñanza que el Señor ha plasmado, ha dejado plasmar en esta parte de la Escritura, pero para el Señor era un día. Y para los que estaban con Él también lo era. Entonces era en Capernaum, era un día de reposo. Y hermanos, de muchos personajes de la Biblia no sabemos nada de sus familiares. Podemos conocer el personaje, pero muchas veces no se describe pues quiénes conformaban su familia. No hay ni un versículo que nos diga que Pedro específicamente tenía una esposa, pero sí nos dice en esta parte de Escritura que tenía suegra. Entonces, por consiguiente, podemos deducir que estaba casado. Tenía también una esposa. Y a pesar de que el relato es muy breve, los 3 evangelios sinópticos lo mencionan. Por lo que es importante entonces recalcar los otros 2 también relatos de este mismo acontecimiento. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, este milagro sucede inmediatamente después que el Señor también hace un milagro sanando al siervo de un centurión. Del centurión aquel que le dijo: Señor, yo no soy digno que entres debajo de mi techo. Lo que vimos con los hermanos la semana pasada. Entonces, en el versículo 14, el pasaje de nuestro pasaje esta mañana dice: entró Jesús en la casa de Pedro y vio que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. No sabemos, a diferencia de lo que muchos afirman, de que la suegra de Pedro vivía con ellos. No sabemos si vivía, tal vez estaba ahí pasando unos días porque estaba enferma, o iba a visitarlos y se enfermó estando ahí, pero no podemos concluir que la suegra de Pedro vivía con ellos. Ese día toca que estaba en casa de Pedro, porque veo y leí acerca de las tradiciones judías donde los casados, que es hasta la fecha lo más recomendable, los casados vivían aparte de la familia de sus padres, por lo que no era común que los suegros vivieran con los hijos. Sin embargo, este relato no confirma que la suegra de Pedro viviera con ellos, simplemente estaba en su casa. En ese momento que el Señor llega, la ve enferma, obviamente de fiebre. Pero es interesante que cuando el Señor, o cuando vemos un relato en la Escritura, cuando el Señor entra a la casa de alguien, algo maravilloso sucede. Cuando el Señor entra, por ejemplo, pues en la casa de Pedro, es interesante, porque en otra parte de la Escritura vemos que en la casa de Simón el leproso, cuando el Señor entró, hubo enseñanza. Cuando entra a la casa de Zaqueo, hubo salvación. Y cuando entra a la casa de Pedro, hubo milagro también de sanación. Y así podemos irnos donde el Señor va, sucede algo extraordinario. Por medio de la Escritura también se cree que su mujer lo acompañó posteriormente en su ministerio como apóstol. Recordemos que el Señor Jesucristo llama a los apóstoles, específicamente el apóstol Pedro, llamado Simón anteriormente, o Cefas. Y él es llamado, ¿recuerdan el oficio de Pedro? Era pescador. Y él le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y lo llama a su ministerio. Y por la Escritura misma sabemos que su mujer, su esposa, lo acompaña en su ministerio. Si vamos a 1 Corintios 9:5, dice lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Dice Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Da a entender entonces Pablo que la esposa de Pedro lo acompañó en su ministerio, así como lo está relatando aquí. Nosotros podemos traer a nuestra mujer con nosotros, así como los apóstoles lo hicieron, incluyendo el apóstol Pedro. También Clemente de Alejandría, uno de los escritos más antiguos del que se tenga registro de la iglesia primitiva, relata también lo siguiente, algo interesante, que su esposa y Pedro sufrieron el martirio de la muerte el mismo día. Dice un escrito: al ver que llevaban a la muerte a su mujer, Pedro se regocijó de que fuera llamada y trasladada al hogar. Y la llamó por su nombre, animándola y confortándola, diciéndole: acuérdate del Señor. Tremendo. Este relato no es bíblico, pero es un relato que nos habla de la historia, de cómo este matrimonio dio su vida
por el Señor. Fueron martirizados hasta morir el mismo día. Interesante que ellos dieron su vida al servicio del Señor hasta la muerte. Por eso entonces es interesante ver el contexto de cuando estas personas, el apóstol Pedro, su mujer, fueron llamados al servicio y cómo lo que sucede, vamos a ver ahorita, paso a paso, la reacción de su suegra, de la mamá de la esposa de Pedro. Por otro lado, el Evangelio de Marcos nos agrega que también era la casa de Andrés. Dice el evangelista Marcos que dice, el Señor fue a la casa de Pedro y Andrés. Tal vez vivían en la misma zona donde entró, o la misma casa que era para unas 2 o 3 familias. Y que vinieron con Jacobo y con Juan, dice la Escritura en el Evangelio de Marcos. Si vemos ahí, Marcos nos dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, dice esta parte de la Escritura. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y se levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Esa es la parte de la Escritura en Marcos que nos habla de esto, que está en Marcos 1, 29 al 34. Entonces también era casa de Andrés y llegó por sorpresa. Por lo que veo, no hay ninguna parte de la Escritura que diga que eso tenía planeado el Señor, sino que fue avanzando en ese día hasta que llegó al atardecer a la casa de Pedro y Andrés. Entonces, lo primero que hacen cuando llega a la casa es hablarle a Jesús de la enferma. Dice el apóstol Mateo que la vio postrada. Entonces me imagino que cuando entró, la ha de haber visto por ahí en un lecho, acostada. Y le dijeron, es la suegra de Pedro. Y le comentaron que estaba padeciendo. Vamos a ver también que Lucas, siendo médico, expresa algo importante acerca de cómo se encontraba esta señora. Y la preocupación que ellos manifiestan en el Evangelio de Lucas, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es lo que dice aquí, de que según lo que relata el Evangelio del doctor o médico Lucas, dice que era una gran fiebre. No solamente que estaba irritada o que tenía calentura, suponemos que no eran 37, 38 grados, tal vez tenía más de 40 grados la señora, por lo que no podía hacer nada más que estar postrada. Nosotros sabemos en esta época en la que estamos viviendo lo que es vivir con fiebre. En lo personal, cuando me contagié, fue miserable el tiempo que pasé con calentura, como le decimos, donde no puedes hacer absolutamente nada, ni siquiera pensar con cordura cuando tienes 39, 40 grados de temperatura. El cuerpo, el metabolismo se altera, y viendo acerca de esto, la frecuencia del corazón o el pulso que podemos palpar se acelera 16 latidos por cada grado de aumento de la temperatura. Por eso sentimos que se nos va a salir el corazón, que es lo que se dice comúnmente cuando tenemos 38, 39, 40, 41. Podemos llegar, incluso el cuerpo llega a tener algún trastorno donde la persona puede llegar a delirar o a convulsionarse, según a lo que sabemos ahora de lo que es una fiebre. Durante ese tiempo, si es prolongado, pues la persona puede llegar a convulsionarse, perder el sentido. Por lo que entendemos, debido de la preocupación que nos arrojan estas escrituras en los evangelios, y vamos entonces a leer la parte de esta escritura en Lucas 4, 38 al 41, vemos que estas son palabras del apóstol Lucas, donde él, antes de ser el seguidor del Señor, pues era un médico. Y él dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Vemos que estaba en una sinagoga antes de llegar a la casa de Pedro. Y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Dice el médico, tenía una gran fiebre. Por lo que decimos que no estaba resfriada la señora. No es que estaba lavando las piedras del río y se resfrió y estaba la señora irritada por ahí acostada esperando que se le pasara. No.
Tuvo que haber estado enferma en realidad. Y lo que dice aquí Lucas nos muestra una preocupación que tenían todos por la situación de esta señora, porque dice, y le rogaron por ella. A diferencia de lo que Mateo relata, donde dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, y ahí no dice lo que dicen los demás. Lo que también nos relata Marcos es de que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Dice nada más, le hablaron de ella, pero Lucas dice, rogaron a Jesús por ella. Por lo que entonces vemos que había una preocupación. No era un resfriado el que tenía la señora. Seguramente tuvo que haber tenido alguna infección fuerte. Pudo haber tenido incluso malaria en aquel tiempo, que era común, fiebre de algún tipo. Incluso neumonía, como la que hemos estado testificando en este tiempo de este coronavirus, que es lo que causa. Y probablemente era contagioso. Como estamos muchos de nosotros pasando por una situación o pasamos a algún familiar, donde vemos que en este tiempo podemos estar padeciendo, postrados en una cama con fiebre. Y en una situación donde no pueden fácilmente llegar y proporcionarnos ayuda, menos acercarse a nosotros para decir o para proporcionarnos lo que necesitamos, sino aislados nos dejan por ahí esperando que lo que nos dan el medicamento nos favorezca y reaccionemos positivamente. Tal vez era una situación parecida para la suegra de Pedro. Así que cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Dijéramos, si creyéramos en eso, pero sabemos que el Señor tiene otros planes, hermanos. Y el Señor nos trae esta parte de la Escritura en este tiempo, es por algo. Entonces, la posibilidad de que la fiebre fuera debido a ciertos padecimientos contagiosos no está excluida. Entonces, por lo que creemos que no se trataba de tan solo una gripe. Sin duda que debido a su condición no podía hacer ninguna actividad. Estaba, dice los evangelios, postrada. Y le rogaron por ella. Así que nos relata después de esto, los evangelios, que el Señor Jesucristo lleva a cabo una acción. Y dice así, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y vemos la reacción de ella. Y levantándose ella al instante, les servía. Si combinamos la narración de los evangelios, nos damos cuenta de que Jesucristo hizo por lo menos 4 cosas, el Señor. Si vemos la recopilación de los 3 evangelios sinópticos, hay 4 cosas que el Señor hace. En primer lugar, se acercó a ella. Después, se inclinó. Después, la tocó. Y por último, la levantó. Podemos imaginarnos una escena, sabiendo que muchos de nosotros hemos pasado por algún contagio donde vemos que tenemos que estar solos. Sin embargo, el Señor no tuvo miedo de un contagio posible. Sabemos que el Señor es Dios 100% y 100% hombre, y el Señor Jesucristo estaba en un cuerpo humano en ese momento, donde estaba susceptible de cualquier contagio, de cualquier cansancio, de cualquier agotamiento. Sin embargo, el Señor ignora cualquier riesgo que él pudiera pasar y se acerca a esta señora. Se inclinó a ella, la tocó y la levantó. Así que, hermanos, podemos ver esta escena y podemos imaginarla fielmente. Como muchas gentes en los hospitales están aislados, donde nadie se atreve a acercarse a estas personas. Incluso como familiares se nos niega la posibilidad de hacerlo, temiendo tantas cosas que puedan suceder. Así que allí está la señora tirada sobre el lecho, y viene Jesús, aquel que es Dios manifestado en carne, y se inclina sobre ella y la toma de la mano, que probablemente estaba ardiendo en fiebre. Jesucristo sin duda mira a esta pobre enferma y reprende la fiebre, la ayuda a incorporarse y ella queda sana completamente. Y no solamente
se queda sana, sino que ella dice aquí que termina sirviéndoles a los que estaban en esa casa. Qué cambio tan profundo hizo el Señor Jesucristo en esta mujer. De estar en cama sin fuerzas y consumida por la fiebre, ahora les está sirviendo. Nosotros, en lo particular, yo recuerdo cuando estaba con fiebre en ese tiempo, en junio, después de que se te quite la fiebre quedas desganado, sin ganas de seguir haciendo algo más que decir qué bueno que se me quitó. Y lo que menos quieres es andar sirviendo o haciendo quehaceres. De hecho, no tienes fuerza para hacerlo. Pierdes peso, pierdes fuerza, pierdes ganas, pierdes apetito. Sin embargo, lo que el Señor hace con esta mujer es algo milagroso y extraordinario. Le da las fuerzas necesarias para que pueda entonces reaccionar de esta manera. Y pensamos entonces en estas palabras: les servía. El servicio que ella muestra. Y no pienso que eso sea algo que el Señor le haya otorgado en ese momento, sino que habla de que muy seguramente la suegra de Pedro era una persona servicial. Era una persona que después de ver lo que el Señor había hecho con ella, que era sanarla de esa fiebre en la que estaba metida, o una enfermedad infecciosa, alguna neumonía, ella no puede más que agradecer sirviendo. Es una reacción que habla de alguien agradecido, que habla de gratitud en el corazón de esta señora. Nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando el Señor concede algo que le pedimos? Cuando el Señor se acerca a nosotros, se inclina a nosotros y nos da aquello o cumple algún deseo de nuestro corazón. ¿Reaccionamos como la suegra de Pedro? ¿O como un niño cuando recibe lo que pide y al momento que lo recibe ya no lo quiere y se le olvida dar gracias incluso? Hermanos, el llamado es que no seamos como niños malagradecidos, sino que en gratitud a lo que el Señor hace y seguirá haciendo, podamos entonces mostrar esto en una actitud de servicio al Señor, en una actitud de buscar cómo puedo yo agradecer lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor hará y lo que el Señor hizo conmigo, para que el Señor entonces reciba la honra, la gloria y todo el honor. ¿Cómo podemos entonces ver esta enseñanza en nuestras vidas, sabiendo que el Señor pudo haberse negado a acercarse a esta señora? Pudo haber dicho, tenemos otras cosas que hacer. Vamos a ver en el pasaje esto, cómo después sucede un acontecimiento que el Señor pudo haber hecho otra cosa totalmente diferente. Pero también el Señor vino con un propósito. Y el propósito del Señor era incluso negarse a sí mismo. Si el Señor, hermanos, nos da ese ejemplo de la negación de sí mismo, y si nosotros seguimos ensimismados, pensando que merecemos lo que tenemos y aún más, ¿cómo podremos seguirle llamando Padre a Dios? Seguirle pidiendo al Señor tantas cosas que nos concede y aún más, sin mostrar gratitud al servirle. Y volvemos a pensar en estas palabras, hermanos. También esta palabra les servía, se puede traducir como ella les ministraba o les ofrecía su ministerio o diaconado. De hecho, esa palabra diaconeo es servir, ministrar. Y vemos el ministerio en relación con la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 o 4 pasajes donde vemos ver la relación del servicio con lo que el Señor vino y enseñó cuando vino en este mundo. Mateo 4:11 dice así: en la tentación en el desierto, entonces el diablo le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y les servían. Los ángeles tienen un propósito,
Son mensajeros del Señor y ese es el servicio que los ángeles ofrecen a Dios. Y lo hacen de manera perfecta. Para eso son creados. Y dice, vinieron los ángeles y les servían. En Mateo 20:28 vemos el ministerio en relación con el servicio y la actuación de Jesucristo. Dice Mateo 20:28, de la misma manera el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ministerio de Jesús era servir en este mundo. No vino para ser servido, dice la Escritura, vino sino para servir. ¿Y cómo iba a servir? Dando su vida en rescate por muchos. Y como estamos viendo, varones, ¿dio su vida en rescate por todos? No, por muchos, por los elegidos, por los que estamos aquí. Si tú crees tener esa salvación que el Señor ofrece a través de su sacrificio, entonces eres de esos muchos que el Señor vino a servir. ¿Cuál es tu reacción entonces al reconocer que el Señor vino a dar su vida por ti y que ese era su propósito? ¿Cómo sirves tú al Señor mostrando tu gratitud? Lucas 10:40 nos habla de que esta palabra también se utiliza en la situación entre Marta y María, ¿se acuerdan? Cuando la primera dice que esa porción tan conocida por nosotros, dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Utilizamos esta palabra y se utiliza también esta palabra servir cuando ella está sirviendo. La otra está escuchando. Vemos que en esa situación el Señor quería que le escucharan. La otra estaba sirviendo. Pero es una reacción natural en gratitud al Señor cuando venimos en agradecimiento, el servicio. ¿Cómo vas a servir al Señor este año? Vamos empezando este año 2021. El Señor pide que muestres tu gratitud. O no solamente es algo que se nos pide, sino que debe ser algo natural, que fluye de nuestra nueva naturaleza, al ser rescatados de nuestra antigua manera de vivir, que fluya la gratitud al Señor a través de nuestro servicio. Es como si nosotros hubiéramos estado postrados en esa cama, imposibilitados para hacer cualquier cosa, como la suegra de Pedro. Y el Señor se inclina hacia nosotros, nos levanta, nos restaura, y la reacción nuestra debe ser igual que esta señora. Servir al Señor. Entonces, meditemos. Lucas 22:26 también nos habla del servicio. Lo tenemos en relación con la nueva enseñanza que el Señor Jesús ha traído. Dice esta parte de la Escritura y se titula La grandeza del servicio, donde dice Lucas 22, del 24 al 27, vamos a leer, dice: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mejor o el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor nos da el ejemplo de que Él es el que viene a servir. Y si el Señor es nuestro ejemplo a seguir, nosotros entonces debemos seguir su ejemplo sirviendo. Y no tratar de ser el mayor porque hago más o hago más que fulano, mangano, sino nosotros en nuestra manera de ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Servir al Señor, hermano. En donde el Señor nos haya puesto. El Señor nos dio dones y nos dio un propósito en este mundo. No para que estemos con esos dones guardados o esos talentos. Podemos ver todas las parábolas que el Señor nos da acerca del servicio. Y el Señor nos otorga nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestro conocimiento para servir a Dios y cumplir sus propósitos. Sirvamos entonces, hermanos, al Señor como Él nos da el ejemplo en este pasaje. Dice entonces, vino Jesús a la casa de Pedro
vio a la suegra de postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Vemos muchos milagros del Señor plasmados en la Escritura, hermanos. Aquí tenemos por lo menos 3 milagros seguidos, donde el Señor, después de que da el sermón del monte, desciende del monte y viene un leproso ante él y le dice: si quieres, puedes salvarme. ¿Y qué dice el Señor? Sí quiero. Después viene este siervo, o más bien el centurión, o alguien que envió al centurión, donde dice que estaba este siervo enfermo. ¿Y qué mostró el siervo? Fe, diciéndole que no es necesario, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. Pero yo soy hombre bajo autoridad y también tengo personas a mi cargo. Yo digo que se haga esto, se hace. Yo creo en tu palabra. Si tú dices que él sea sano, él va a ser sanado. Y el Señor lo hace. Encuentra esta fe increíble en este individuo que es un gentil y dice que no se encontró en Israel alguien con esta fe como él. Esos son los 2 milagros. Y luego llega a la casa de Pedro y es en un lugar privado, en una casa, donde no había una multitud viéndolo. Él se postra delante de esta señora enferma, la toma de la mano. Muy seguramente se postró a ella para poder escucharla. Imagínense, la señora con fiebre, con alguna infección o neumonía, casi ni podía hablar. Se acerca a ella, alguna palabra tuvo que haber cruzado con ella antes de sanarla. Tuvo que haberle dicho algo. Se postró hacia ella, se inclinó para escuchar lo que estaba diciendo. Seguramente la toma de la mano, como vemos aquí, y reprende la fiebre. Y este milagro lo vemos que no es un lugar ostentoso donde todo el mundo lo estaba viendo, era en un lugar privado. Ocurrió en un lugar privado, en la casa de Pedro, a diferencia de los otros, donde muchas personas lo estaban presenciando, donde a veces estaba en el templo, donde sana el paralítico, donde los escribas y fariseos lo ven diciendo estas cosas, pero también el Señor, como muchos otros muestras de su poder, fueron en privado. Vemos entonces que el servicio del Señor, o lo que el propósito del Señor era venir a servir y negarse a sí mismo, sin importar dónde esto ocurriera. Ya sea en un lugar público, ya sea en un lugar privado, en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso en días de reposo, como vemos que este era un sábado. ¿Y qué decía la cultura judía? De que en el día de reposo tenían prohibido hacer incluso ir al médico. Seguramente esta señora estaba ahí esperando que pasara el día de reposo para que un médico la viera, porque para ellos era violar el día de reposo, llamar a una persona para que hiciera un oficio como el de ejercer la medicina. Pero a Jesús no le importó. El Señor Jesucristo no toma en cuenta las tradiciones de hombres, por lo que Él sana incluso en el día de reposo. Entonces, podemos suponer que al entrar a la casa de Pedro, vio a su suegra con esta fiebre, y esto despertó su compasión a tal punto que le contaron lo mal que estaba y le rogaron que hiciera algo a favor de ella. Vemos entonces que la misericordia de Jesús era tan grande que muchos de sus milagros fueron lugares privados como este, donde las multitudes no se enteraban. Vemos entonces en estos pasajes que hemos leído 4 verbos por lo menos en pasado, que es: la vio, la tocó, la fiebre la dejó y ella se levantó. Cosas que sucedieron y que hasta ahí. Pero vemos otro 5º verbo que nos indica un tiempo que presenta una acción que se extiende en forma continua, que es: les servía. No dice: la vio, la tocó, la fiebre la dejó, ella se levantó y le sirvió. No. Algo que se extiende en forma continua es que ella le servía a partir de ese momento. No fue algo que hizo ella en esa ocasión en agradecimiento y hasta ahí, sino que le servía de manera continua. Esto nos indica que después que Jesús la sanó, mostró su gran gratitud sirviéndole fielmente. Nos muestra entonces la actitud correcta que nosotros deberíamos tener después que Jesús nos salva y que nos restaura de nuestra antigua vida de pecado.
Como redimidos debemos poner nuestra vida al completo servicio de Jesús, tal y como lo hizo la suegra de Pedro. No debemos entonces desperdiciar los dones que nos ha otorgado para el pecado. ¿En qué usamos los dones que el Señor nos ha dado, hermanos? ¿En servirle a Él? ¿O en servirnos a nosotros mismos? Siguiendo en el pasaje, hermanos, lo que nos habla en estos siguientes dos últimos versículos de nuestro pasaje esta mañana, nos habla de que las multitudes buscan alivio en Jesús. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si volvamos, hermanos, como decía ahorita, este día, nos ubicamos de que es el mismo día lo que sucede el sermón del monte, cuando Él sube a la montaña, da el sermón a los apóstoles. Después, antes de la aparición del leproso, el texto nos dice que descendió del monte y posteriormente se dedica a sanarlo de su lepra. Luego sana al siervo del centurión y finalmente lo vemos en casa de Pedro sanando a su suegra. Si consideramos todas esas actividades, desde que el Señor empezó a dar su sermón en el monte, podemos deducir que el Señor ya estaba exhausto ese día. Desde el sermón del monte, los otros 2 milagros, llega a la casa de Pedro, sana a su suegra, dijera, bueno, ya tiene justo un descanso el Señor. Pero no es así. El Señor muestra que lo que Él vino a hacer, vino a servirnos. Y dice aquí que aunque el Señor es Dios perfecto, también es 100% hombre. Y así como en la tentación sufrió de hambre, aquí tuvo que haber sufrido de cansancio. Posiblemente Jesús pudo haber dicho que tenía muy merecido una noche de descanso, pero no fue así. Así que a pesar de su cansancio, nuestro Señor no pudo ignorar la necesidad que había en todas estas personas que se amotinaron afuera de la casa de Pedro, según el relato. Era como la ciudad entera que salió al atardecer. O dice, al llegar la noche. Y es curioso que mencionemos esto. ¿Por qué al llegar la noche salieron todos y no fueron antes? ¿Qué día era? Día de reposo. ¿Y qué sucede con los que están enfermos? No pueden ir al médico, no pueden cargar su lecho, no pueden hacer nada, hasta que oscurece. Cuando oscurece entonces se levanta el día de reposo, ya pueden ellos acudir y hacer sus actividades normales. Cuando el sol se puso, llegó la noche, una multitud tan grande que parecía como si fuera la ciudad entera, se agolpó a la puerta de Pedro, trayendo todo tipo de personas necesitadas. Así que el día que había pasado era sábado, es decir, el día de reposo, y los líderes religiosos prohibían cualquier tipo de trabajo, incluso cargar enfermos o ir al médico. Así que el cuadro que nos presenta aquí es realmente triste. El Señor estaba en contra de estas tradiciones de hombres y muchas veces se encontró con enemigos cuando Él violaba el día de reposo. Pero toda esta gente tuvo que esperar hasta que pasara el día de reposo para venir. ¿Por qué no se esperó al día siguiente? Porque tenían necesidad. Y el Señor vio esa necesidad en ellos. Los azotaba todas estas enfermedades. Y la Escritura nos relata diciendo, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. Y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a uno que otro enfermo. A todos los enfermos. El Señor, hermanos, su reposo es servir a su Padre. Para Él servir al Señor es el propósito que vino a cumplir en esta tierra. Y si nosotros seguimos ese ejemplo, debemos hacer lo mismo entonces. Servir al Señor. Aunque sea de noche, aunque estemos cansados, aunque estemos exhaustos y pensamos que merecemos descanso, que merecemos tantas cosas, distracciones, cosas que pueden ser buenas.
Pero si no hemos servido al Señor en gratitud a lo que el Señor ha hecho con nosotros, podemos entonces pensar, ¿soy parte de la familia del Señor? ¿He sido redimido? ¿Me ha salvado el Señor? ¿Tengo este deseo de servirle en gratitud a lo que Él ha hecho por mí? Porque si no es así, hermano, amigo, ven al Señor en arrepentimiento. Pide al Señor que te otorgue la oportunidad de ser parte de su familia y que te otorgue esa salvación que solamente de gracia recibirás. Y aún después de esto, pide al Señor que te dé ese espíritu de servicio para mostrar tu gratitud por lo que Él ha hecho contigo para una vida eterna. Eso, hermano, es algo que no tiene valor, que no se compara con nada que podamos tener en este mundo. La vida eterna y estar con el Señor por toda la eternidad delante de su presencia. Por lo que en gratitud al Señor debemos venir, hermanos, a servirle, al servir al Señor, así como la suegra de Pedro se levantó y le servía. El Señor se inclinó, la restauró, le quitó la fiebre y ella, en gratitud a lo que Él hizo, le sirvió. Y podemos imaginemos que cuando Pedro fue llamado al ministerio, que le dijo, yo te haré ser pescador de hombres. Seguramente Pedro le había hablado a su suegra de Jesús. Y más cuando le dijo, voy a seguir a este hombre, voy a seguir a un tal Jesucristo. Imagínense la preocupación de su suegra. ¿Y quién va a mantener a mi hija? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a sostenerla? Seguramente ella había escuchado de Jesucristo a través del apóstol Pedro. Más cuando le dijo, me voy a ir tras Él. Voy a dejar de mi oficio de toda la vida para seguirle. Y vemos aquí cómo ella reacciona en respuesta a lo que el mismo Señor Jesucristo, aquel a que su yerno estaba siguiendo desde hacía un tiempo. Cómo ella entonces es restaurada y la reacción que ella tiene de servicio al Señor, al mismo Señor que su siervo y su misma hija sirvieron por toda su vida. Y que muy seguramente ella también. Y Mateo, ya para el último versículo, Mateo enlaza el Antiguo Testamento. Recordemos que este era un evangelio escrito a los judíos primordialmente, y cómo el evangelista Mateo estaba tratando de marcar la línea de que Jesucristo era el Rey esperado. Por lo que dice que estas parte de la Escritura se cumple en Isaías 53:4, que es a lo que él hace referencia. Dice, Mateo una vez más trata de enlazar los acontecimientos que están pasando con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así que Jesús es el Mesías profetizado en la ley, los profetas y los salmos. Y él cita a Isaías diciendo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Definitivamente, hermanos, esta profecía se hizo realidad cuando Jesús vino a esta tierra. Todas las sanidades divinas que realizaba era un fiel cumplimiento de Isaías 53:4. Hoy en día, como cristianos, gozamos de esta gloriosa promesa, ya que la forma de cómo Él llevó todas nuestras dolencias y enfermedades fue a través de su muerte en la cruz. Primera de Pedro 2:24, para terminar, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sirvamos al Señor, hermanos, que en este año sea nuestro propósito tener esa gratitud hacia el Señor en la manera que le servimos. Donde quiera que estemos, hermanos, podemos servir al Señor en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, con nuestra familia.
tengamos esa reacción de gratitud como lo hizo la suegra de Pedro y el mismo apóstol Pedro y su esposa, sirviéndole al Señor hasta la muerte. Y si aún no le conoces, pide perdón al Señor esta mañana. Pídele que te ayude a reconocer tu pecado, que te traiga arrepentimiento y fe, porque solamente por fe seremos salvados y recibiremos la salvación de manera gratuita del Señor, gratuita para nosotros, pero un alto precio para el Señor Jesucristo, su vida en la cruz. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos tus bondades y misericordias, que son muchas. Te ruego, Señor, que tengas a bien tener la bondad, Señor, de exhortarnos, Señor, unos a otros, de pedir, Señor, perdón cuando hacemos algo que no te agrada, y que podamos reaccionar, Señor, como este personaje que nos has guardado, para que nosotros tengamos este relato, Señor, en los evangelios, de ese milagro que llevaste a cabo, Señor, en la casa del apóstol Pedro, donde quitaste esta fiebre, Señor, de esta mujer postrada, Señor, sin tener ánimo ni fuerza para hacer nada, y la has restaurado completamente, Señor, y que ella inició un servicio y un ministerio que duró toda su vida. Permite que nosotros podamos imitar, emular, Señor, esto, en gratitud a lo que tú has hecho con nosotros. Y te rogamos, Señor, tengas a bien perdonar nuestras transgresiones. Te ruego, Señor, estas cosas, sabiendo que tú cumples, Señor, cada una de tus promesas y nos das más allá de lo que necesitamos y de lo que te pedimos. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y aquellos que han de escuchar tu palabra, Señor, esta mañana, para que tú guardes sus corazones y salgamos esta mañana transformados por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque pedimos esto de todo corazón en los méritos poderosos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.